Anexo por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección para municipios de quinta y sexta categoría, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de sus plantas de personal. Bogotá, D.C. Abril de 2021. Contenido. Preámbulo página 4. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones página 4. 1.1. Condiciones previas a la etapa de inscripciones página 4. 1.2. Procedimiento de inscripción página 5. 1.2.1. Registro en el SIMO página 6. 1.2.2. Consulta de la OPEC página 6. 1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar página 6. 1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado página 6. 1.2.5. Pago de derechos de participación página 7. 1.2.6. Formalización de la inscripción página 7. 2. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso página 9. 3. Verificación de requisitos mínimos página 9. 3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM, y la prueba de valoración de antecedentes página 9. 3.1.1. Definiciones página 9. 3.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM, y la prueba de valoración de antecedentes página 13. 3.1.2.1. Certificación de la educación página 13. 3.1.2.2. Certificación de la experiencia página 14. 3.2. Documentación para la VRM, y la prueba de valoración de antecedentes página 16. 3.3. Publicación de resultados de la VRM página 18. 3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM página 18. 3.5. Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos página 18. 4. Pruebas escritas y de ejecución página 18. 4.1. Citación a pruebas escritas y de ejecución página 19. 4.2. Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución página 20. 4.3. Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución página 23. 4.4. Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución página 23. 4.5. Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución página 24. 5. Prueba de valoración de antecedentes página 24. 5.1. Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial, página 25. 5.2. Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial, página 25. 5.3. Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes página 25. 5.4. Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes página 26. 5.4.1. Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial, página 27. 5.4.2. Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial, página 29.
5.5. Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, página 30. 5.6. Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, página 30. 5.7. Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes, página 31. 6. Conformación y adopción de listas de elegibles, página 31. Preámbulo. El presente anexo hace parte integral de los acuerdos del proceso de selección para municipios de quinta y sexta categoría. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en tales acuerdos para participar en este proceso. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el respectivo acuerdo. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 1.1. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción. A. Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera, en adelante OPEC. Artículo 9 del Acuerdo del Proceso de Selección. B. Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual a través del sistema SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. C. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, para las entidades que hayan reportado empleos bajo esta modalidad, y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. D. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. Al proceso de selección en la modalidad de ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNSC. De no encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su entidad que tramite ante la CNSC su registro o actualización correspondiente, sin que la no finalización de este trámite sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos ofertados en el presente proceso de selección en la modalidad abierto. Los servidores públicos de carrera administrativa de la respectiva entidad, que decidan participar en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no podrán inscribirse en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora, en las ciudades seleccionadas por los inscritos. F. Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección. G. Con su registro y o inscripción, el aspirante acepta, 1. Que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o,
si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en Simo, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de divulgación e información oficial para este proceso de selección es el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace Simo, por lo tanto, deberá consultarla permanentemente. 4. Que la CNSC le podrá comunicar la información relacionada con este proceso de selección al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 5. Realizar en Simo las reclamaciones e interponer los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Y 6. Que la CNSC realice en Simo la comunicación y notificación de las situaciones o actuaciones administrativas que se generen en desarrollo de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. H. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección. Y, durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en Simo datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono, los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados en su inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante, y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 1.2. Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en Simo el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario, Módulo Ciudadano, Simo, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co, en el menú Información y Capacitación, opción Tutoriales y Videos. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, para las entidades que hayan reportado empleos bajo esta modalidad, y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. 1.2.1. Registro en el Simo. El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el Simo. Si no se encuentra registrado, debe hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el Simo se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co, enlace Simo, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica,
experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante BRM, y para la prueba de valoración de antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en Simo no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en Simo, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas escritas previstas en este proceso de selección, y acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. 1.2.2. Consulta de la UPEC. El aspirante registrado en Simo debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección, y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC. Documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace Simo. Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no debe inscribirse. 1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en Simo como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. Simo mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el sistema sean legibles, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado, y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación. El aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas a aplicar en este proceso de selección, listado de lugares igualmente publicado en Simo. 1.2.5. Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. No es posible realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la misma hora. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNSC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco. Opciones que Simo habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante. Así. A. Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción,
SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la etapa de inscripciones. B. Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco, por lo menos 2 días hábiles antes de vencerse el plazo para las inscripciones, porque con esta modalidad de pago, el banco se puede tomar hasta 2 días hábiles para reportar dicho pago en SIMO. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. 1.2.6. Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado, y confirmado dicho pago por el banco en el sistema SIMO, confirmación que para el pago online por PSE puede demorar varios minutos u horas, y para el pago por ventanilla en el banco puede demorar hasta 2 días hábiles. El aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección, y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar con ese pago el cambio de empleo hasta antes de los últimos 10 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección, y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Se entiende que si el aspirante realiza el pago de los derechos de participación dentro de los últimos 6 días calendario, si el pago se hace por PSE, o dentro de los últimos 10 días calendario, si el pago se hace por ventanilla en el banco, de la etapa de inscripciones, ya no puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, documentos que van a ser tenidos en cuenta para la BRM, y la prueba de valoración de antecedentes en el presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el sistema la opción Inscripción. SIMO generará una constancia de inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el sistema. Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE y la transacción es exitosa, la opción de inscripción se habilitará de inmediato, pero si escoge la opción de pago por ventanilla en el banco, la opción de inscripción se habilitará 2 días hábiles después de realizar el pago. Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que sí puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y o los documentos registrados en el sistema para participar en el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones, siguiendo esta ruta en SIMO, panel de control, mis empleos, confirmar empleo, actualización de documentos. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Una vez se cierre la etapa de inscripciones,
el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar o eliminar los documentos cargados encima para participar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el sistema hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha, solamente serán válidos para futuros procesos de selección. Si al finalizar la etapa de inscripciones, el aspirante pagó el derecho de participación para algún empleo y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. Los aspirantes inscritos podrán consultar en el sistema SIMO, con su usuario y contraseña, la cantidad total de inscritos para el mismo empleo. 2. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Para las entidades que hayan reportado empleos bajo esta modalidad. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNSC declarará desiertas aquellas para las cuales no se registraron inscritos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los términos del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de estas vacantes desiertas se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, razón por la cual pasarán a ser parte de la OPEC de este último. Realizada esta actividad, se dará inicio a la etapa de inscripciones en los empleos que hacen parte de la OPEC de este proceso de selección en la modalidad abierto, siguiendo los mismos pasos establecidos en el numeral 1 del presente anexo. 3. Verificación de requisitos mínimos. 3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la BRM y la prueba de valoración de antecedentes. Las definiciones y condiciones contenidas en el presente anexo para la documentación que registre el aspirante encima para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de BRM y la prueba de valoración de antecedentes. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que sea posible modificarlos o adicionarlos en los MEFCL. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2. 2 de abril de 2010, parágrafo 1. 3.1.1. Definiciones. Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. A. Educación. Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 115 de 1994, artículo 1. B. Educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a grados y títulos. Ley 115 de 1994, artículo 10. C. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional,
y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Incluye los programas de formación laboral y de formación académica. Programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos, y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos el 50% de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia. Decreto 4904 de 2009, artículo 1. Numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. De educación informal, se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Ley 115 de 1994, artículo 43. Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada, y solamente darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 la norma que lo modifique o sustituya. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Área de conocimiento, agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P3.
F. Núcleos básicos de conocimiento, NBC, división de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales, Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P10. Los NBC contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.4.9. G. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Decreto 785 de 2005, artículo 11. Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en laboral, relacionada, profesional y profesional relacionada. H. Experiencia laboral, es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Decreto 785 de 2005, artículo 11. Y. Experiencia relacionada, es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. Decreto 785 de 2005, artículo 11. J. Experiencia profesional, es la experiencia adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de entidades del nivel nacional, la misma debe ser en empleos del nivel profesional o superiores, y en entidades del nivel territorial, en empleos del nivel profesional. En virtud de los artículos 4, numeral 3, y 5, numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 del Decreto Ley 770 de 2005 y 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3. y 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia adquirida en un empleo público se puede clasificar como experiencia profesional, si dicho empleo es del nivel profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar título profesional. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, de conformidad con la Ley 1164 de 2007. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.2.3.7. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con ingeniería, la experiencia profesional se computará de la siguiente manera. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico respectivo, si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o de la fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de estudios, además de la ingeniería y afines, otros NBC. K. Experiencia profesional relacionada, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional,
en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. L. Equivalencia de experiencia. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que, con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. Parágrafo primero. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo segundo. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. M. Práctica laboral. El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional, y o relacionada a aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público, y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3 y 6. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa, y que sirve como opción para culminar el proceso educativo, y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. 6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria, y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 3.1.2. Condiciones de la documentación para la BRM y la prueba de valoración de antecedentes. 3.1.2.1. Certificación de la educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes.
Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. Teniendo en cuenta que la tarjeta profesional o matrícula correspondiente es un requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión, y no para la participación en el presente proceso de selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en periodo de prueba. Sin embargo, para las profesiones relacionadas con el área de la salud e ingenierías, y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional o matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el Registro Público de Profesionales, Ocupaciones y Oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Su presentación es requisito indispensable para la contabilización de la experiencia profesional, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional o matrícula correspondiente, la misma podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 3 meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3. A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes para que sea tenida en cuenta para la valoración de la educación en el presente proceso de selección. A. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez estar apostillados o legalizados y traducidos al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la resolución número 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya. Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de posgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.4. B. Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias. Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa registrado de formación laboral. Certificado de conocimientos académicos. Se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3.
compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 785 del 2005, estos certificados deberán contener, como mínimo, la siguiente información: nombre o razón social de la institución que los otorga, nombre y contenido del programa, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día. Fechas de realización. C. Certificaciones de educación informal. La educación informal se acreditará mediante la constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte. Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y o promoción que se dicten con ocasión de los procesos de selección en la entidad. Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga, nombre del evento, fechas de realización, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación para el trabajo, y el desarrollo humano y la educación informal relacionadas con las funciones del respectivo empleo, y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente anexo. 3.1.2.2. Certificación de experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas, y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8. En concordancia con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien las suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo, y su cargo. Si las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. Todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa nombre o razón social de la entidad que la expide, empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día, mes y año, y terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen. La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios, se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica, y deben contener, al menos, la siguiente información: nombre o razón social de la entidad que la expide, objeto contractual ejecutado, con fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos,
evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del objeto contractual ejecutados. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8, en concordancia con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005. Siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas día laborable, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la resolución número 10547 de 14 de diciembre de 2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el link https://www.cnss.gov.co/index.php/criterios y doctrina. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación, deberán ser certificados por la autoridad competente. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SMCTEI. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. En los términos del precitado artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, el tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria, y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 3.2. Documentación para la BRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la BRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A.
cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. B. Título académico o acta de grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira, y los criterios valorativos definidos para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las profesiones relacionadas con el área de la salud e ingenierías, y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente anexo. D. Certificación, determinación y aprobación, día, mes y año, de materias del programa cursado, expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. F. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. G. Certificación de los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y de cursos o eventos de formación de educación informal, debidamente organizadas en el orden cronológico de la más reciente a la más antigua. H. Constancias académicas o certificación que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para los empleos que lo exijan como requisito. I. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. J. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, la misma debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente, y escaneada por las dos caras para la respectiva validación. K. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante, y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el CIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la etapa de inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a CIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad, no serán objeto de análisis para la VRM ni para la prueba de valoración de antecedentes. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles, y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente. 3.3. Publicación de resultados de la VRM.
Los resultados de la VRM serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña. 3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM. Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa de proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya y deberán ser consultadas en el SIMO, ingresando con su usuario y contraseña. Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 3.5. Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. Los resultados definitivos de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 4. Pruebas escritas y de ejecución. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se aplicarán a todos los admitidos pruebas escritas para evaluar competencias funcionales y comportamentales y, adicionalmente, una prueba de ejecución a los admitidos a los empleos de conductor mecánico o conductor, u otros con diferente denominación pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos, que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. A. La prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. B. La prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. C. La prueba de ejecución evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra concursando, que en este proceso de selección corresponde a los empleos anteriormente especificados.
Todas estas pruebas se van a calificar en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y 2 decimales truncados. Con relación a las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales, es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora, en las ciudades que se indican en el numeral 4.2 del presente anexo. Todos los aspirantes admitidos en la etapa de BRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través del sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo. 4.1. Citación a pruebas escritas y de ejecución. La CNSC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informarán en su sitio web la fecha a partir de la cual los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al CIMO, para consultar la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales. Se reitera que a la aplicación de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales solamente van a ser citados los admitidos en la etapa de BRM. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la guía de orientación para la presentación de las mismas, la cual se publicará en los mismos medios indicados anteriormente. Se precisa que, solamente serán citados a la prueba de ejecución los aspirantes que superen la prueba escrita de competencias funcionales, la cual es de carácter eliminatorio en el concurso. 4.2. Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución. La aplicación de las pruebas escritas y de ejecución se llevará a cabo en los siguientes municipios y ciudades capitales. Por favor, remitirse a la página 20 del documento para visualizar la tabla. 4.3. Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución. Los resultados de estas pruebas se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 4.4. Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes únicamente a través del CIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa de proceso de selección, lo citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física o digital, fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar, con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya.
A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante contará con 2 días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, y lo previsto por el artículo 22 del CEPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 4.5. Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 5. Prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se aplica con el fin de valorar la educación y la experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria, prueba sobre competencias funcionales. No se va a aplicar a los aspirantes que en este proceso de selección deban presentar la prueba de ejecución ni a los admitidos a los empleos del nivel profesional, que no requieren experiencia. Para efectos de esta prueba, en la valoración de la educación se tendrán en cuenta los factores de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, en las condiciones que se definen en el numeral 5.3 de este anexo. Para valorar la experiencia se tendrán en cuenta los factores de experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, como se especifica más adelante. En consideración a que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba clasificatoria, las equivalencias establecidas en los respectivos MEFCL de los empleos convocados en este proceso de selección, transcritas en la UPEC, solamente serán aplicadas en la etapa de BRMI, por consiguiente, los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de educación o de experiencia, aportados por el aspirante en SIMO, se evaluarán en su correspondiente factor de valoración de antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como equivalencias en la prueba en mención. Los puntajes máximos a asignar a cada uno de los factores de evaluación de esta prueba son los siguientes. 5.1. Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. Por favor remitirse a la página 25 para visualizar la tabla 5.1. 5.2. Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. Por favor remitirse a la página 25 para visualizar la tabla. 5.3.
Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. En esta prueba se va a valorar únicamente la educación relacionada con las funciones del empleo a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de educación exigido para tal empleo. Para la correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los anteriores dos numerales de este anexo para cada uno de los factores de evaluación. Con relación al factor de educación informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones. Por favor remitirse a las páginas 25 y 26 para visualizar las tablas empleos del nivel profesional, y empleos de los niveles técnico y asistencial. Adicionalmente, para los niveles técnico y asistencial, en el factor de educación formal, se valorará también la educación formal no finalizada relacionada con las funciones del empleo a proveer. Así, por favor remitirse a la página 26 para visualizar la tabla. En estos casos, la sumatoria de los puntajes asignados a la educación formal finalizada y no finalizada no puede ser mayor a 20 puntos. 5.4. Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. Para la valoración en esta prueba de la experiencia adicional al requisito mínimo de experiencia exigido para el empleo a proveer, se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los numerales 5.1 y 5.2 de este anexo para cada uno de los factores de evaluación. Esta experiencia se contabilizará en meses completos. En todos los casos, la correspondiente puntuación, sea para los puntajes parciales o para la sumatoria de los mismos, incluirá una parte entera y 2 decimales truncados. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Por otra parte, en los términos de esta misma norma, cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 33. Además, cuando un aspirante acredite más tiempo de experiencia profesional relacionada del requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este factor de evaluación, el excedente se le contabilizará para puntuar en la experiencia profesional, no al revés. Igual procede con relación a la experiencia relacionada frente a la experiencia laboral. 5.4.1. Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. A. Empleos del nivel profesional. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0 a 40 puntos para la experiencia profesional relacionada, EPR, y de 0 a 15 puntos para la experiencia profesional, IP. Por favor remitirse a la página 28 del documento para visualizar las tablas. Nota: la prueba de valoración de antecedentes no se aplicará para los empleos profesionales universitarios en los que no se exige experiencia. B. Empleos de los niveles técnico y asistencial. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de estos niveles jerárquicos,
se utilizará una escala de calificación que va de 0 a 40 puntos para la experiencia relacionada, y de 0 a 10 puntos para la experiencia laboral, EL. Por favor remitirse a la página 29 del documento para visualizar las tablas. 5.4.2. Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. A. Empleos de los niveles técnico y asistencial. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de 0 a 10 puntos para la experiencia relacionada, y de 0 a 40 puntos para la experiencia laboral, EL. Por favor remitirse a la página 30 del documento para visualizar la tabla. 5.5. Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de esta prueba se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 5.6. Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los aspirantes únicamente a través del CIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005, la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa de proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CEPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 5.7. Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 6. Conformación y adopción de listas de elegibles. Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del Acuerdo del Proceso de Selección. Bogotá, D.C., abril de 2021. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil.